mí. San Juan, WNB, Culebra Fajardo, WNB Mayagüez y nuestra app Nueva Vida FM. Tenemos el contenido para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Bueno, 10 de la mañana en Puerto Rico, casi las 10 de la mañana. Esto es En Ruta por Nueva Vida 97.7. Podemos decir que esto es como una edición especial de En Ruta y Refrigerio también. Bueno, la audiencia de Nueva Vida 97.7 está en especial. Yo le dije aquí a que tenía hasta las 11 de la mañana para decirnos si conseguía ya le donaron la guillotina. No me digas. Ya le donaron la guillotina, señoras y señores. Orgullosos de nuestro pueblo. Wow. Eso es. Ya, Qué bueno. esa es la audiencia de 97.7 Nueva Vida. Bendiciones a quien lo hizo, de verdad. Qué tremendo. Rápido. Qué bueno. Así es, poderoso. Eso va a ayudar a cantidad de gente, miles de personas. 1,000 por día sacan esa gente con esa guillotina. Eso es así. Mismo. Tremendo. Qué bueno, Eso les es así. felicitamos. Pero hay algo que nosotros lo logramos solamente con la palabra. Y tenemos al pastor René González que nos comparte hoy siempre la palabra, la música y la oración por ustedes, el pueblo, en este segmento que se llama Refrigerio. Gloria a Dios, un abrazo, de verdad que estoy feliz de estar aquí con ustedes, saber que están en salud, que estamos bien. Amén. Y bendecimos a todo Puerto Rico y a todos los que están al alcance, ¿verdad?, de esta programación, que es una ventana para bendecir, para abrazar, para dar esperanza. Y qué mayor esperanza que la palabra del Señor. Yo hablaba a un grupo pequeño, por favor, pequeño, limitado, pero de gente muy, muy importante que mueve empresas, y me invitaron para que por lo menos le dijera algo. Y yo le hacía hincapié sin ningún alarde de llevar una palabra enarbolada ni muchas cosas. Simplemente es, para toda necesidad, este libro tiene una respuesta. Para toda pregunta, en este libro hay respuesta. La gente lamentablemente lo mezcla con religión, y como no quieren ser tal vez mezclados o relacionados con ningún tipo de religión, le saca el cuerpo. Pero este es el libro de los libros. No hay un libro que supere este. Y hay tantas historias envueltas, tantas claves, tantos códigos, tantos tesoros en la palabra del Señor. Y claro, yo sé que uno de los temas que más se ha estado utilizando y rezando ha sido el Salmo 91. Pero el Salmo 91 tiene una demanda de nosotros también. Y yo sé, yo lo he declarado: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yes. Y yo sé que Él a sus ángeles mandará que me cuiden de día y de noche. Y yo sé que ninguna plaga tocará mi morada. Pero la clave de esa promesa está en el verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo. Yo no puedo venir aquí a venderle falsas esperanzas a la gente. Yo tengo que ser claro que la Biblia, el escritor dice, es el que habita al abrigo del Altísimo. Ese es el que mora bajo la sombra omnipotente. Está condicionado. Está condicionado a una decisión que uno tome. Que la misericordia de Dios se extiende. ¿Cómo no? Si es nueva cada mañana. Y algo que se renueva cada día, ¿qué lo puede detener? Nada lo puede detener. Así que la misericordia de Dios nos alcanza. Pero señores, usted no puede estar cogiendo pon todo el tiempo en la misericordia. Ya es tiempo de que camine por sus propios pies, que tome sus propias decisiones. Y yo creo que hay cosas que Dios permite, y quiero decir esto con mucha responsabilidad, no es que Dios las manda, es que llegaron y Dios permite que nosotros crezcamos en medio de ellas, que crezcamos en medio de ellas. ¿Te acuerdas que una vez Jesús está hablando y de momento los muchachos miran, los discípulos dicen, ven una persona que está enferma y dice, mira acá, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús le dice, mire, ni los padres ni él. Esto está aquí para que Dios se glorifique. Yes. O sea, esto ha sido permitido para que Dios se glorifique.
y Dios se glorificó. Porque cuando Dios dice glorificarse, nada lo puede detener. No hay fecha que se establezca. Es cuando Él dice y punto y se acabó. Amén. Así que yo quiero hablarle a la gente que tal vez este tipo de panorama los pone pesimistas y empiezan a decir, esto no cambia, yo te voy a decir en el nombre del Señor, esto tiene fecha de expiración, esto tiene solución y lo estamos ya celebrando en medio del dolor, porque nosotros no, nuestra generación de este tiempo, que es una generación de fe con otra mentalidad, no esperamos cruzar el mar para cantar el cántico de victoria, lo cantamos antes. Nosotros empezamos desde ya, desde nuestra situación, porque no, y uso la palabra desde nuestra situación para estar en el contexto de lo que estamos viviendo, pero realmente nosotros cantamos desde la posición que tenemos en Dios. Nosotros estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Yo puedo estar en el suelo, pero destruido no estoy. Eso. Podemos estar pasando por lo que está pasando, pero seguimos teniendo Dios. Está sentado en el trono y nos da la victoria. Así que prepárate, porque vas a empezar a cantar otro tipo de cántico. No esperes después de esto para que haya un supuesto avivamiento. El avivamiento es en medio de la situación que estamos viviendo. Y lo estamos viendo. Sabes que yo estaba, y lo voy a mencionar, cuando terminé de ministrar a mi iglesia en una de las reuniones cibernéticas, pues me puse a escuchar a Dante. Y Dante realmente dio en el clavo cuando decía, yo no sé por qué orar. Porque si me dejo llevar por la presión de la gente, oraré para que esto se termine. Ajá. Y he orado para que esto se termine, decía él. Dice, pero yo tengo que decirle algo. Ajá. Es que si esto se termina, no estoy viendo lo que estoy viendo. Voy a dejar de ver la gente buscando a Dios como nunca antes lo habían buscado. Wow. Entonces a veces dice, me siento como acorralado. Ajá, ajá. Y yo le puse rápidamente, escribí y le dije, pues papá, hay que orar lo que Cristo oró. Padre, no los saques del mundo, pero líbralos del mal. Permítenos vivir la experiencia que como humanos tenemos que vivir y haznos ver tu gloria. Amén. Y así va a suceder. Vamos a ver la gloria del Señor. Amén. Qué bien, qué bien. Yo quisiera que René le quiero cachetear una, porque ahorita estaba tarareando una que a mí me parece nueva. ¿Era nueva, Fernando? Nueva. Yo tengo una pregunta, René. ¿Qué tan difícil, qué tan fácil te salió esa letra? Mira, yo no podía dormir, claro, porque por más hombres de fe que seamos, también somos estremecidos. Claro que sí. No podía dormir y empiezo a orar. Y en mi tiempo de oración, el Señor como que empieza a consolar mi vida. Y de ahí nace, esperanzado en que esto, en que volveremos a empezar, en que volveremos a abrazarnos. Yo no quisiera que tú vuelvas a las mismas rutinas que te alejaron de Dios, sino que mejores tu calidad de vida, lo tengas presente en todo tiempo. Y de ahí empecé a pensar en todo lo que uno ve en las noticias, en la televisión, y de ahí nació esta canción. Voy a meterle la voz hoy. Wow. Así que voy a practicar hoy. Esta es la primera vez que se va a oír. Esta es la primera que se va a oír. Gracias por el privilegio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le pusiste? Volveremos a empezar. Bien. No sueltes la esperanza. Vuelve, apriétala a tu pecho para que tu corazón vuelva a latir. Que aún a la distancia se acercan los corazones. Escucha los balcones aplaudir. La calle está en silencio, escuchando nuestras voces. Ya es más corta la distancia en nuestro hogar. Se nos cambió la vida, no perdamos más el tiempo. Ven, volvamos a empezar. No busquemos culpables, no aumentemos la tristeza. Que esto tiene solución, que aunque la noche se haga larga, mañana
si mañana volverá a salir el sol. Nos volveremos a encontrar con mil historias que contar, algunas entre risas y otras entre lágrimas, y volveremos a empezar guiados por el Creador, con nuestra frente en alto, tomados de la mano tú y yo. Wow, qué poderosa, qué hermosa. Nos volveremos a encontrar, claro que sí. Qué hermosa. Te felicitamos, René. Gloria a Dios. Qué hermosa, desde los balcones, los aplausos. Mencionaste todo lo que estamos viviendo. Todo lo que estamos viviendo. Así que esperamos que sea de bendición. La voy a grabar hoy. Dejé una partecita del puente que está interesante. Ajá. Para que la gente pueda escucharla después. Está chévere, sí. Nos quedamos con la gana, está bueno. Sí. Gloria a Dios. Qué bueno. La esperanza de que esto va a pasar, de que esto no es para. Esto va a pasar. Yo sé que lo que es eterno es lo que se produce en el corazón de Dios. Amén. Y esto no se produce en el corazón de Dios. Esto tiene fecha de expiración. Alégrese, regocíjete dentro de las circunstancias. Yo sé que cada cual tendrá su historia. Entre risas, como dice la canción, entre lágrimas, pero la vamos a contar nosotros. Sí, señor. La vamos a contar nosotros. Sí, señor. Bueno, si quieres oración, a esta hora una edición especial de Refrigerio con René González. 787-993-9700 está disponible, así que llama para que tengas tu espacio de oración. Nos cuentes cuál es tu petición. 787-993-9700 y a través del WhatsApp de Nueva Vida por mensajes de texto 939-210-9263. Yo sé que en Facebook me gustaría, Moraima, que le des un vistacito. Tenemos 1,100 personas pegaditas. Wow. Ok, Tremendo. a este refrigerio, esta mañanita. Y tú que tienes una petición, nosotros que hemos aprendido por lo menos a leer la escritura y a orar. Si hay algo que el pueblo cristiano aprende, y no hay que ir a Harvard ni a un instituto bíblico para tú decir, la palabra del Señor es medicina para el alma. Y nosotros sabemos orar al Señor. Eso es lo que estamos haciendo en este segmento refrigerio. Así que ve copiando, ¿verdad?, tus cositas en el Facebook y comunícate. Vía telefónica 993-9700, 993-9700. En ruta, buenos días. Buenos días, Dios le bendiga, René, Evelyn de Río Grande. Evelyn, Dios te bendiga, un abrazo, corazón. Y un abrazo para ti, para Moraima, para todos ustedes. Ay, Abrazo de gracias. oso en la distancia. Gracias, mi Vale. reina. Recibo ese abrazo. Sí, yo quiero que oren por mí, por mi salud y por eso pasando mundial del coronavirus. Claro que sí. Y yo te pido a Dios que no perdamos la fe ni la calma, porque yo sé que pronto todas las iglesias van a abrir, porque yo lo vi en sueño. Qué lindo. Ah, Claro que sí. Qué bueno. Que me canten La Fe Mueve Montaña. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Bueno, seguimos con las llamadas de la gente. ¿O hay? Sí, aquí en el Facebook la gente está pidiendo oración por salud y cobertura de Dios, oración por humillación del pueblo, queremos que el pueblo se humille, oración por salud para mi hijo. Están escribiendo desde República Dominicana, desde México, diferentes lugares fuera de Puerto Rico están conectados, René, Qué lindo. escuchando desde Los Ángeles. Wow, mucha gente aquí poniendo caritas llorando, oración por mi casa, mi matrimonio, en fin, muchas personas conectadas. Aleluya. Los abrazamos a toda la distancia. Los abrazos a la distancia a veces son más apretados Sí, seguro que sí. que los abrazos ahí en contacto físico. Y tienen mucho sentido. Así que a la distancia te abrazamos porque este abrazo tiene poder. Está basado en lo que la palabra establece. ¿Te acuerdas? Mi siervo está enfermo.
Pues maestro, ve a la casa. Y él, no, él no tiene que ir a la casa. Yo reconozco la autoridad que hay en él. Yo soy hombre de autoridad. Y cuando yo digo algo, los míos obedecen. Y yo creo que este hombre puede decir algo y los que trabajan para él le pueden obedecer. Y Jesús dijo la palabra y al instante, mientras Jesús decía la palabra, a la distancia hubo sanidad. Poderoso. Sí, señor. Adelante, buenos días. Sí, buenos días. Amén. Nestalí Vergara, acá de Bravo. Qué bueno. Dios te bendiga. ¿Me puedo salir un momentito a lo mejor de lo que están ustedes haciendo ahora? Es que hacen semana y semana tras semana. Dios ha puesto en mi corazón la alabanza de Isaías Pagán, que dice, cuando la puedan poner, te lo voy a agradecer con mucho amor y mucho cariño. Uh-huh. No me sueltes de tu mano, Dios, quiero caminar contigo. ¿El título no lo sabes? Esa misma, no me sueltes de tu mano. Ok, muy bien. La tenemos en lista para ponértela. Claro Seguro, que sí. Seguro que sí. Gracias por tu llamada. Refrigerio, buenos días. Buenos días. Adelante. 97.7. Eso es así. Sí, señor. Ajá, Dios les bendiga. Soy Aguilda de Río Grande. Ajá. Necesito, por favor, Dios les bendiga a todos, que todos estén bien, que no les pase nada. Amén. Pero necesito emergencia, oración. Tengo un sobrino con esclerosis múltiple. Cumplió 50 años y la enfermedad le está avanzando. Tiene un nuevo tratamiento que ahora mismo está el doctor tratando a ver si puede ayudarle. Marvin Cos. Tengo un tío que tiene la próstata que se le está agrandando. Está en el Bronx viviendo desde el 50 y está solito. Mi mamá tiene Alzheimer, tiene 95 años y yo soy su cuidadora, su hija. Por favor, oración especial, que Dios haga la obra. Vamos a la iglesia evangélica Monte El Tabor de Villa de Loíza y yo sé que Dios va a hacer la obra. Así es. Y estamos Amén. orando. Amén. Oramos Claro que por sí. ti, oramos por tu mamá, oramos por tu familia, oramos por el sobrino, oramos por todos aquellos que has mencionado. Gracias por el corazón grande que tienes, porque cargas en él a toda tu gente, a toda la gente que tú amas. Y ellos reciben el toque maravilloso de la mano del Señor que es sanador. Nos unimos a ti y vamos cerrando luego de esta sección con una oración. Y no te vayas de ahí, quédate, no te vayas. Todo el día quédate pegada. Eso. Quédate Así pegada. mismo, aquí hay gente pidiendo oración por sus hijos que están fuera de Puerto Rico. Eso sí que es difícil, unos estar en un lado y otros en otro. Están en distancia, pero está mucho más lejos. Siguen pidiendo oración por los matrimonios, por salud, pidiendo No has terminado conmigo. Esa canción varias veces la han pedido aquí, así que hay mucha gente conectada. He corrido tanto y he corrido bien. Eso. He visto de todo y no he querido ver. He subido alto y he tocado polvo. Y en mi recorrido allí te encontré. Me abrazaste fuerte, yo abracé tu fe. Me has llevado al cielo y me has mostrado que no has terminado conmigo. Refrigerio, buenos días. Adelante. Buenos días. Dios le bendiga a todos. Es la primera vez que llamo. Soy de Mayagüez. Bienvenida. Te celebramos. Sí, yo quiero, ¿verdad?, que oren también y pongan oración a mi hijo. No sé si ustedes vieron ese barco grande que enseñaron ustedes, un hospital de la Naval. Sí. Mi hijo está ahí. Y yo le pido oración por todos los soldados, porque somos madres, ellos son padres, ahí hay mujeres, damas también. Y me gustaría que oraran por todo ello
Mi hijo se llama Josué Sánchez, Josué. que lo pongan en oración. Él está en ese estado donde está la situación bien crítica. A ellos los mandaron para allá en ese barco, que es un hospital de la naval. Sí. Y a veces nos olvidamos de los soldados, pero los soldados también hacen por la patria, Sí, ¿verdad? sí, sí. Están dando su vida por cada uno de nosotros también. Claro que sí. Le agradezco la oración, le agradezco por su programa, me es de mucha bendición y de refrigerio, como dicen. Oro mucho por el caballero que está ahí también, que se me olvida el nombre, pero los amo todos a ustedes y oro día a día por todos ustedes. Dios le bendiga y gracias. Amén. Gracias. Amén. Los tres caballeros que estamos aquí tomamos la palabra. Qué linda. Esa palabra es linda y de bendición, y te bendecimos. Y cubrimos a tus hijos, cubrimos a tu hijo que está allí en ese buque. Y es un buque sumamente preparado con la gente brava. Y allí también hay un cirujano que yo conozco. Se llama Jesús. Eso. Amén. Está allí asistiendo, dirigiendo, y en cada hospital de este Puerto Rico querido y del mundo, allí hay uno que sobrepasa todo entendimiento. Su paz, su bendición, su amor dura toda la vida y da el todo. Por eso yo sé que tú cantarás conmigo. Nos volveremos a encontrar con 1000 historias que contar, algunas entre risas y otras entre lágrimas, y volveremos a empezar, guiados por el Creador, con nuestra frente en alto, tomados de la mano. Tú nos tomas de la mano, Señor. Aleluya, tú nos abrazas en este momento donde tantas preguntas se ponen sobre la mesa, Señor. Muchas interrogantes que no tienen contestación humanamente, pero tú estás en control de aquello que nosotros no somos capaces de controlar. ¿Cómo no estar en paz, Señor? Si nos concentramos en nuestra propia capacidad, Señor, estamos limitados. Si nos concentramos, Señor, en nuestros sentimientos y nuestras emociones, nos limitamos. Pero aquel que piensa en ti, que pone su mirada en ti, Señor, aleluya, la Biblia dice que los que te miraron a ti no fueron avergonzados jamás. No fueron avergonzados jamás. Yo te pido, Dios amado, aleluya, que tú pongas tu mano poderosa, abrazando el alma y llevando paz a esos corazones. Porque si algo afecta más, Señor, es la ansiedad, la preocupación, Yes. y el miedo que causa la incertidumbre de lo que se está viviendo. Tú estás en control, Señor. Que entendamos que todavía es efectivo el sacrificio de la cruz del Calvario. Por tus llagas y por tus heridas hemos sido sanados y curados. Y yo creo que soplan vientos de esperanza. Aleluya. Y se escucharán los aplausos y las alabanzas. Aleluya, porque se aproxima un nuevo amanecer. Aleluya. Volvemos a remontar nuestro vuelo. Volvemos a creer, Señor, en ti. Renovamos nuestra fe y nuestros votos y declaramos que tú eres el Dios que cuida. Aleluya. Cuida de Puerto Rico, porque si cuidas de las aves, cuidarás también de nosotros. Yes. Aleluya. Nos volveremos a encontrar con 1000 historias que contar, algunas entre risas y otras entre lágrimas, y volveremos a empezar, guiados por el Creador, con nuestra frente en alto, tomados de la mano. Qué lindo. Wow. Refrigerio muy, pero muy especial Bien esta especial. mañana. Más de 1,200 personas Wow. conectadas, recibiendo una palabra de inspiración, Qué de bien. refrigerio. Nos volveremos a encontrar con historias que contar. Así es. Algunas de alegrías, otras con lágrimas, pero hay una promesa de encuentro. Yes, aleluya, así será, así será. Pastor René González, gracias por estar con nosotros acá. Gracias Siempre es a una ustedes bendición. por recibirme siempre. Te Eso queremos. 10:20, esto es una edición especial de Ruta Nueva Vida 97.7.